no sé si me atrevería a decirle la generación de oro. Costa Rica ha tenido jugadoras con mucha calidad, con mucho talento. Sí pienso que a través de la historia ha sido la generación más visible. Saludos amigos de En Primera Fila. La vida de una entrenadora muchas veces la vemos únicamente en un partido, en un entrenamiento, pero la historia que conlleva todo, esa máquina de entrenamiento, toda esa preparación que se debe tener para llegar a ese banquillo, para llegar a tener esa responsabilidad tan grande, muchos no se la imaginan. Hoy conoceremos toda esa historia de años atrás que llevaron a Amelia Valverde a ser la entrenadora que es hoy en día. Bueno, yo desde que me acuerdo tengo el gusto por el fútbol. La verdad es que siempre ha sido parte de mi vida, podría decirlo así. Me gustaba ver partidos, dicen mis papás que incluso pateaba las cajas de leche, pateaba lo que tuviera en la mano en la casa. Mi hermano no es de practicar muchos deportes, le gusta más el área audiovisual y demás, y yo sí he sido como la más deportista en la casa. Entonces desde que nací siempre me ha gustado mucho el fútbol. Creo que fue la época más bonita, cuando precisamente a los 7 años nosotros vivíamos en el centro de San Ramón, y en el puro centro, y en mi casa nos pasamos a vivir a Los Jardines, que era como a 2 kilómetros, un poco más alejado, y era un barrio. Y tenía el famoso planché, y a las 3 de la tarde siempre existía la famosa mejenga. Entonces estuve toda mi escuela y parte del colegio mejengueando con los vecinos. Todos eran hombres y nunca me dijeron no juegue, nunca me dijeron nada. La verdad es que fue una de las épocas, podría decir, que más bonitas, ¿verdad? En el fútbol. Las mejengas, los amigos, y fue donde realmente creo que conocí, o por lo menos tuve esa experiencia, porque incluso había un torneo de barrios, me acuerdo, y fuimos a jugar con Calero, el pulpero, en paz descansa, y nos llevó a jugar, y los equipos eran formales, eran serios, y bueno, ya se podrán imaginar cómo nos fue. Pero bueno, tal vez la anécdota es que tuve mi primer partido de fútbol así, sin tacos, perdiendo, y siendo la única mujer de todos los equipos en el torneo. Entonces fue esa época, después de los 7, después de los 10, por ahí, fue bastante bonita. Tenía un aro en la casa. Ya le digo que nos pasamos a una casa que era un poquito más grande y tenía un patio. Entonces le pedí a mis papás, bueno, a mi papá, que me pusiera un tablero. Lo hizo él, de hecho, era un tablero como de madera, y le pusimos un aro. Y entonces Ernesto y yo, ¿verdad? Mi hermano, o si no estábamos medio jugando, bueno, había un muro, eso sí me acuerdo. Yo siempre jugaba el famoso pique 1 con la bola de fútbol. Y si no, era jugar sola, ¿verdad? O con Ernesto a veces, y un par de vecinos que siempre fuimos como muy unidos, a jugar baloncesto ahí un poco, pero igual un poquito más pequeñas, y jugábamos escondidas con todos. O sea, nos inventábamos cuál juego se pudiese, ¿verdad? El espacio lo permitía también. Eso era yo creo que una de las cosas más positivas, y creo que me considero muy afortunada por haber tenido como ese espacio, ¿verdad? Esa oportunidad. No, a ver, tenía 2 que eran muy amigos, Pablo y Miguel. Pablo era mucho más mejenguero, ¿verdad? Era mucho más mejenguero, y era el que vivía a la pura parte de mi casa. Entonces él siempre, vamos a la mejenga, vamos a la mejenga, y era la cancha o el planché, estaba en una alameda, ¿verdad? Estaba en una alameda, en medio de la alameda, y nos íbamos, y siempre, me acuerdo que había unos marcos que eran como de hierro, no sé, pero
eran de los pesadísimos, de los pequeños, y siempre estaba. Ya le digo que yo salía a las 2:10 de la escuela, me dejaba la buseta en la casa y tenía la posibilidad de estar a las 3 ya en la famosa mejenga, ¿verdad? Entonces, sí, siempre, yo no me acuerdo nunca de usted no juega, usted por ser mujer no está aquí, no queremos nada. Siempre fue muy armonioso, podría decirlo de esa forma. Pero sí yo siento que fueron muy importantes las figuras de ellos, ¿verdad? Porque también al ser tan amigos, pues obviamente ese proceso de adaptación era mucho más fácil. Pero yo me acuerdo que siempre me gustó mucho como intentar hacer goles, como todos los niños y las niñas, ¿verdad? Siempre pasa mucho, ¿verdad? Aquí se convoca visoría y la mayoría son delanteras, la mayor cantidad de jugadoras y demás, ¿verdad? Por decirlo, a quien no le llama pues esa parte, pero en Flores después ya jugué de lateral, fui contención, fui central, pero siempre como en esa línea defensiva, digamos. Yo jugué en San Ramón a los 15 años. El profesor de educación física me dijo, Amelia, porque yo me guiaba en el colegio, en los pasillos y andaba por todo lado, ¿verdad? Y me dice, Amelia, el equipo de San Ramón tiene un equipo en primera división y quiere renovar un poco el equipo y pues están preguntando si en el colegio de jugadoras y demás. Entonces yo fui. Empecé a jugar en primera división a los 15 años sin tener ni idea de lo que significaba jugar, ¿verdad? La seriedad del torneo y demás. Me acuerdo que el primer partido jugamos en el Estadio San Ramón y perdimos 7-0, siempre lo recuerdo porque mi mamá estaba en la gradería, jugamos contra Moravia y quizás ese día, tal vez lo recuerdo tanto porque me marcó mucho por ser el primero, ¿verdad? Entendí muchas cosas, el nivel era sumamente alto. Entre demás, jugué 15 a los 16, a los 17 en San Ramón. Por cosas de la vida, bueno, el equipo descendió, pero en realidad fue con otra franquicia, por decirlo de cierta forma. Jugué un año en segunda división en San Ramón y en el torneo de segunda división jugamos contra Saprissa. De segunda división estaba Saprissa, en ese momento estaba Vergara en Saprissa. Y había un equipo de primera división en Saprissa y tenía un equipo de segunda división que era como la liga menor. Entonces jugamos contra esa segunda división y la entrenadora me dijo, si no clasifican a la siguiente fase, quiero que venga a jugar conmigo el torneo de segunda división en Saprissa, que lo termine. Y así fue, me fui con ellas y con 2 compañeras más, como reforzar, por decirlo de cierta forma, Saprissa. Ascendimos. Pero como ya Saprissa tenía primera, nos pasaron al equipo de primera por ser las mayores. Entonces ya a los 18 como que coincidió el estar en Saprissa de primera división, ¿verdad? Ya lo mencionaba, y el haber ingresado yo a la universidad. Entonces entré a la universidad, me pasé a vivir a Heredia, yo soy educadora física y empecé a jugar en primera división en Saprissa. Estuvimos un torneo ahí, quedamos hasta semifinales y luego pues se formó un equipo. Y era la unión, vea qué cosa más, a ver si me logro dar a entender, de las que estaban en segunda en Saprissa, que volvieron a ascender y le pusieron otro nombre, se llamaba Sportec, ¿verdad? Entonces nos llevaron otra vez, como que nos volvimos a unir, por decirlo de cierta forma, es un poco confuso, pero volvimos a estar por ahí y la franquicia fue cambiando hasta que se llamó Flores. Entonces fue un equipo que jugué con ellas desde los 18 años, y volvió a ser Flores por ahí de los 20, ¿verdad? Entonces estaba regulado bajo el Comité Cantonal de Flores, ¿verdad? Y de San Joaquín. Jugábamos en esa cancha hasta que un día el entrenador, ¿verdad? Terminó un torneo, perdimos semifinal contra USEM, lo que era USEM Alajuela, y dijo, bueno muchachas, vayan a vacaciones, volveremos, y no se presentó. Pasó una semana, 2, 3, 4, y yo era la capitana del equipo y ya yo estaba sacando licenciatura y demás, y yo tenía el equipo de Juegos Nacionales de Flores, era un proyecto que estaba iniciando y el comité me llamó y me dijo, dame, el profesor no va a venir. Y no hay pues la capacidad económica como para traer a alguien y estaba muy complicado, y me dijo, el equipo no sigue. Entonces fue ahí, ¿verdad?, donde yo convoqué a todas las jugadoras, o se convocó a todas las jugadoras, y yo hablé con ellas y les expliqué la situación. Y una me acuerdo que me dijo, ¿y por qué no lo agarra usted? Me dijo, ¿por qué no agarra el equipo usted? ¿Por qué no lo hace usted? Y
y básicamente fue donde tomé la decisión, ¿verdad? Después de pasar de un equipo a otro, un poquito enredado, como le digo, la historia, pero tomé la decisión de ser entrenadora de ese equipo y fue la primera vez. Ya yo trabajaba en Alajuela, en Liga Menor y en escuela de fútbol. Tenía el equipo de Juegos Nacionales, tenía el equipo de la Universidad Nacional y pues, la vida me puso, porque realmente fue así, ¿verdad? Me retiré a los 22, 23 años para empezar a dirigir y estuve 2 años ahí y ya luego pues tuve la posibilidad de venir acá. Sin duda, yo no podría imaginarme digamos, a la entrenadora que soy sin ese proceso de formación, tanto como jugadora como entrenadora, porque como jugadora, a ver, en San Ramón fue una experiencia muy particular. Por ejemplo, yo iba a entrenar en bicicleta muy cerca de mi casa, no teníamos uniformes de entreno, me acuerdo que prácticamente no había ni suficientes balones, ni charolas, era un entrenador, el profesor Mauricio, que lo recuerdo con un gran cariño, fue exjugador de fútbol, que en paz descansa también. Él solito, en una cancha abierta, porque así era, el Polideportivo San Ramón tiene 2 canchas, una cerrada y una abierta. En ese momento pues la abierta ahí nos correspondía. Hice mis amigas de vida en San Ramón, que hasta la fecha son muy importantes para mí, y pues el ir aprendiendo y viendo la necesidad tan grande que existía, y bueno, y existe aún necesidades, pero yo no considero que sean tan grandes ahorita, pero estábamos en un equipo pequeño y donde se fue dando toda la transición hasta llegar a Flores como jugadora. Hicimos muchas cosas, hicimos rifas, era la época cuando no sé si se acuerda que nos daban determinada cantidad de números para vender, para poder sustentar determinado gasto, pero creo que esa parte me acuerdo más cuando me correspondió estar a cargo del grupo, porque me pagaban, era un reconocimiento simbólico, eran viáticos, ¿verdad? Eran 2 entrenamientos por semana más el partido. Yo intentaba que nos dieran la cancha un día más, era muy difícil. Era entrenar a 2 torres, no sé si se acuerda antes, bueno, todavía, y las canchas tienen 6 torres, nos encendían 2 para entrenar, entonces súper incómodo, se entrenaba a las 6 de la tarde. Nos propusimos cobrar entrada a los partidos y fue muy curioso porque había una malla. Entonces compramos una cantidad exagerada de plásticos para poder cerrar todos los domingos. La gente se ponía muy enojada de cómo iban a cerrar para obligarlos a entrar, y realmente era eso, 30,000 colones por partido podía ser, era cualquier cosa. Y nosotros sin saber ni siquiera si se podía, pero lo hicimos y nos ayudaba mucho. A mí me correspondía lavar los uniformes después del partido, llevármelos para la casa, me correspondía hacer las meriendas, por ejemplo. Una vez en San Joaquín hubo un concierto y el comité me dice, ¿no quiere agarrar Era un concierto muy grande, no sé si saben, en San Joaquín se hace muy bonito en Navidad, todos los adornos y demás, entonces era en esa época y llegaba mucha gente y dice, ¿no quiere agarrar el estadio de parqueo? Y cobra. Y todas las jugadoras con chaleco, todas las jugadoras con un foco guiando a los carros al parqueo, y el comité nos dio la posibilidad de que toda esa ganancia de ese parqueo fuera nuestra, y realmente yo creo que son experiencias que nos forman, de eso no tengo la menor duda, y no me imagino quién podría ser sin haber tenido pues esa cantidad de experiencias. Por ahí muchos le llaman comer zacate y comer muchas cosas, pero el comer zacate es en la cancha, ¿verdad? Ya viene la otra parte, ¿verdad? Ahora sí, ya todo lo logístico está, pero también viene la parte de como entrenadora, cómo nos fue, qué hacer, qué no hacer, cómo manejar el grupo y un montón de cosas. Pero esa parte yo siento que me formó mucho como persona y me ha ayudado mucho a entender. Me siento una persona sumamente bendecida, ¿verdad? Me siento una persona sumamente afortunada, pero sí creo que el fútbol ha sido determinante para mi formación como persona. Por todo lo que, por ejemplo, acabo de comentar, porque he tenido claro, todas estas circunstancias y experiencias como podría decir, lo que me han enseñado para la vida, no solamente para tener un equipo de fútbol, pues está claro, pero
pero he entendido lo que significa el trabajo y que el trabajo en algún momento va a dar frutos sí o sí, si se hace honesto, si se hace serio, si se hace con mucho amor. Y considero que el fútbol me ha formado desde los momentos más difíciles hasta los momentos más dulces, podría decirlo, pero el proceso de transición ha sido largo, el proceso de crecimiento ha sido muy bueno, ¿verdad? Yo le agradezco mucho a la vida y a Dios por todo, a la federación, por la oportunidad también, pero también hemos intentado retribuirlo con todo el trabajo, serio y ya como lo mencionaba, profesional y demás. Y sí creo que la persona que Amelia es hoy, o la persona que soy al día de hoy, se lo debe muchísimo a lo que el mismo fútbol en todas las áreas me ha regalado, al igual que obviamente que la formación en mi casa y demás, pero sí siento que el fútbol ha marcado mi vida de manera determinante. Así como el fútbol masculino tuvo su desarrollo luego de la Copa del Mundo de Italia 90, el fútbol femenino nacional dio un paso al frente, dio un paso adelante importante luego de la Copa del Mundo de Canadá 2015, en la cual Amelia Valverde fue la directora técnica de la selección nacional. Y yo siento que el clasificar un mundial mayor de la manera en que se hace, en ese momento podría decirlo como la cereza al pastel, ¿verdad? Había una combinación de generaciones, de la generación que había clasificado a Nueva Zelanda 2008, Alemania 2010, 4 o 5 años atrás, con una generación que no había logrado clasificar a los mundiales menores previo a esas categorías, ¿verdad? En Puebla, por ejemplo, que se había dado la generación de Shirley Cruz, la de Dinia Díaz, la de Cristín Granados y entre otros montón de jugadoras que podría mencionar. Y pues hay una combinación muy importante donde se logra pues armonizar, por decirlo de cierta forma, y tener prácticamente, yo podría decir que una eliminatoria casi perfecta, ¿verdad? A no ser por la final. Pero el haber clasificado significa una de las victorias más grandes que ha tenido el fútbol femenino de este país, con jugadoras amateur. En ese momento teníamos estaban prácticamente todas las jugadoras jugando en Costa Rica. Y sí creo que fue muy determinante para lo que es el fútbol femenino al 2021, al 2020, 2021. Entonces, ese fue uno de los días más felices que podrán tener las jugadoras, y creo que todos los que estuvimos ahí, al igual que si la gente lo recuerda con tanta alegría, se había trabajado mucho, habíamos hecho una eliminatoria muy buena, pero también había sido muy complicado todo el proceso de entrenamiento, así que podría llamarlo así, como una de las victorias más grandes del fútbol femenino del país. Una gran generación la que tiene Amelia Valverde en sus manos. Grandes jugadoras que han hecho logros tanto a nivel nacional como internacional y dejarán una huella en la página del fútbol femenino costarricense. Sin embargo, hasta dónde puedan llegar dependerá de lo que Amelia Valverde y sus muchachas puedan hacer en el futuro. No sé si me atrevería a decirle la generación de oro. Costa Rica ha tenido jugadoras con mucha calidad, con mucho talento. Sí pienso que a través de la historia ha sido la generación más visible. Sí creo que estamos en el punto de cambio más importante o de transición en el fútbol femenino del país. Tenemos muchas jugadoras en el extranjero jugando, como lo menciona, pero para el 2015, en septiembre, después del Mundial, habían 13 jugadoras jugando afuera, pero no eran tan visibles como son ahora. El Mundial determinó un muy buen torneo, logramos puntuar por primera vez en un Mundial, por ejemplo, se hizo una presentación bastante buena contra equipos sumamente, o top, ¿verdad? Con un nivel internacional y de intensidad y demás muy importante, pero no me atrevería yo a decir, porque, a ver, el decir que existe la mejor generación, si es de oro o no es de oro, creo que incluso pienso que le faltaría el respeto a las que han logrado tantas cosas por estar y que en algún momento pues no han sido tomadas en cuenta o no han sido tan visibles, ¿verdad? Yo sí creo que tenemos una generación con muchísima capacidad, con un gran talento, como ya lo menciono. Estamos en un proceso de crecimiento importantísimo a nivel
a nivel deportivo. Bueno, puedo categorizarla en dos. Veo un grupo de mujeres muy valientes que decidieron ser jugadoras de fútbol, que han sabido sacar provecho de su talento para poder crecer como jugadoras de fútbol, pero sobre todo como personas. Pero también veo un gran reto, porque primero, antes de tener jugadoras de fútbol tenemos personas, y eso es lo más importante. Necesitamos tener un grupo muy fuerte en ese sentido para poder ser fuertes desde el punto de vista deportivo. Veo un gran reto porque cuando volvemos a ver o pasamos la página y vemos la eliminatoria, los rivales que nos corresponden, sabemos la gran responsabilidad que tenemos al frente. Entonces me empodero mucho de la responsabilidad y lo que me refleja, sin siquiera verlas, con solo ver las canchas. La verdad es que me da un sentimiento de querer, ¿verdad? y el de mucha responsabilidad con todo lo que se viene, con todo lo que sé que las jugadoras de este país pueden dar, pero sobre todo también muy consciente de lo complicado y de lo duro que es una eliminatoria con todo lo que está creciendo en el área. Sabemos que tenemos jugadoras de mucha calidad, como ya lo mencionaba, pero sí soy muy consciente, ¿verdad? También de la responsabilidad que tenemos y podría decirlo quizás con esas dos palabras por ahí. Bueno, pueden esperar lo que he intentado hacer durante tanto tiempo. Primero, entregarme muchísimo por las jugadoras de fútbol de este país, por las selecciones, por consolidar, que es como uno de mis objetivos más claros, consolidar el proyecto de selecciones femeninas, pero también trabajar con muchísimo amor, con muchísimo profesionalismo día a día, de que estamos haciendo todo lo posible por ser mejores acá, primero desde esta oficina, desde este escritorio, para ir a la cancha y tener selecciones cada día más competitivas y que podamos tener al nivel de lo que la región, de lo que el nivel internacional nos demanda. Si bien es cierto, el fútbol femenino ha crecido con los años acá en nuestro país, se ha desarrollado y se ha profesionalizado cada vez más, el desafío que implicaba los comienzos de esta disciplina en Costa Rica fue muy grande. Requirió muchos sacrificios, muchos esfuerzos y, ¿por qué no?, mucho desgaste también de lucha para consolidar una disciplina que hoy en día en nuestro país es una realidad. Amelia Valverde, con su historia, nos dejó claro que es parte de ese crecimiento del fútbol costarricense, nos llevó a una primera Copa del Mundo y ahora trabaja para darle más éxitos de nuevo al fútbol nacional. Le invitamos para que usted siga conociendo más historias del deporte aquí en Primera Fila. Recuerde visitarnos en nuestras redes sociales como En Primera Fila, buscarnos también en el sitio web de www.everardoherrera.com para que usted se informe con más noticias y, lo mejor de todo, siempre esté atento, porque cada semana va a encontrar acá una historia de un personaje del mundo del deporte, siempre con nosotros en Primera Fila.